Acompáñenme por favor a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. ¿Les parece si oramos para poner el tiempo en la palabra en manos de nuestro Señor, para pedirle discernimiento? Cuando yo estoy estudiando, cuando estoy preparándome para venir y exponer la palabra con ustedes, me hago preguntas y voy tratando de responderlas con el texto para tratar de discernir qué es lo que dice. Pero una de las preguntas fundamentales es: ¿qué es lo que Dios quiere hablarnos? ¿Qué es lo que Dios nos quiere decir? Yo creo que todos tenemos el anhelo de escucharlo, pero esa pregunta me confronta porque pienso, ¿y cómo le va a hacer una hormiguita para entender la mente del Dios creador del universo y darla a conocer a otras hormiguitas y que juntos podamos entender qué es lo que quiere el Señor? Y eso solo me lleva a tener la certeza de que dependemos de Él, de que Él nos llene de su Espíritu Santo y Dios nos conceda discernimiento en su palabra y revelación de quién es Él, para entonces poder tomar la palabra y ponerla por obra. Vamos a orar. Hermoso Padre, gracias porque eres bueno, gracias porque nos amas, gracias porque has demostrado, mi Señor, constantemente que si algo quieres tú con cada uno de nosotros es tener una relación viva y verdadera, y en esta relación te quieres dar a conocer y nosotros te queremos conocer y nosotros te queremos entender, te queremos discernir y eso, queremos recibir tu palabra, mi Dios. Entendemos que para conocerte, para discernirte, para recibir tu palabra, pues dependemos de que tú nos llenes de tu Espíritu Santo para recibir de parte tuya la capacidad para discernir tu palabra, mi Dios. Papito, en el nombre de Jesús te rogamos que nos llenes de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te rogamos que nos ayudes a hacer a un lado cualquier distracción y que nos permitas estar atentos, mi Señor, a tu palabra y a tu voz. Ayúdanos a escucharte, concédenos corazones que tiemblan cuando escuchan tu voz, oídos sensibles a tu palabra, mi Señor, y enséñanos y redargúyenos y corrígenos e instrúyenos en justicia, a fin de que todos lleguemos a ser perfectos, a fin de que todos lleguemos a estar enteramente preparados para toda buena obra. Haz tu obra en cada uno de nosotros, Padre, te lo suplico, en el nombre de Jesús, amén. Ok, la semana pasada terminamos con el capítulo 1 de Filipenses, ahora vamos al capítulo 2 y terminamos con un privilegio hermoso. ¿Cuál es este privilegio? Acompáñenme al capítulo 1 para leer el verso 29 y el verso 30, porque de ahí vamos a partir. Acuérdense que mucho Pablo, en su estructura, en su forma de enseñar, de disertar, de escribir, Pablo es muy de poner todo un fundamento teológico, dicho de alguna manera, poner la teoría, ponerla por delante, y ya que puso la teoría, ya que puso el fundamento, es de hacer llamados a la acción. Ya que somos esto, ya que hemos recibido esto, ya que estamos en X lugar, ya que formamos parte del reino de los cielos, bueno, ahora te toca vivir de esta manera. Y entonces en Filipenses capítulo 1, versos 29 al 30, dice: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. En mi Biblia, al lado del verso 29 y del verso 30, yo le puse privilegio. ¿Cuál es el privilegio? Que no nada más se nos dio el creer en Cristo Jesús, sino el privilegio es que también se nos dio el padecer por causa del Señor Jesucristo. Ya Pablo en otros textos ha dicho: todo aquel que quiera vivir piadosamente sufrirá persecución. E igualmente el Señor Jesús se lo dijo a sus discípulos: o sea, si a mí me persiguen, si a mí me niegan, ¿cuánto más a ustedes? Porque ningún discípulo es mayor que su maestro y ningún siervo es mayor que su Señor. Y entonces, si han hecho todo esto conmigo, ¿qué no harán con ustedes? Y me encanta porque en la mente que Dios está formando en cada uno de nosotros
el sufrimiento, la aflicción, las pruebas, el quebranto y todo eso que regularmente no nos gusta, en Cristo Jesús es un privilegio. O sea, poder beber de la misma copa que bebió el Señor Jesús es un privilegio. Poder beber de la misma copa que bebió Pablo es un privilegio. Poder beber de la misma copa que bebieron todos los discípulos del Señor Jesús es un privilegio. ¿Qué certeza nos da si estamos pasando por pruebas, por aflicciones, por quebranto, siguiendo al Señor Jesús? Nos da la certeza de que Él está haciendo una buena obra en nosotros. Y ya lo dijo Pablo en el capítulo 1, en el versículo 6, que estamos persuadidos de ¿qué? Que la buena obra que Dios comenzó, Dios mismo la va a perfeccionar hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, Filipenses capítulo 2, del verso 1 al verso 11, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Pues vamos a ver la mente de Cristo, la forma de pensar del Señor Jesucristo. Y una forma de hacer como un caminito en cuanto a la mente de Cristo es pensar de la empatía a la comunión, de la humillación a la exaltación. La empatía, el término de empatía es un término muy común, ¿no? Como constantemente se escucha que se dice, es que no somos empáticos entre nosotros, es que no, las autoridades no son empáticas con las personas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué significa ser empático? Ser empático significa ponerte en el lugar de, o ponerte los mismos zapatos que, o ponerte la misma ropa que. Y entonces, pensando que estamos en Filipenses 2, a partir del verso 5 al verso 11 viene ese himno que es preciosísimo, que habla precisamente de la humillación del Señor Jesús. Y entonces, pensando en empatía, Él se vistió de hombre, se hizo hombre, se puso en nuestro lugar, el justo por los injustos, para llevarnos con Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Esa es la mente de Cristo. Comienza por ser empático, de ser empático viene y tiene comunión con nosotros, y la comunión que tiene es a través de la humillación, y de la humillación llega a la exaltación, porque es a Jesús a quien Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre del Señor Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y por debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Él es el Señor, para gloria, para honra de Dios Padre. Ok, regreso a Filipenses 2, verso 1 al verso 11. Esta porción, de repente si uno la lee, es una porción que se lee rápido, es una porción ligera en cuanto a la lectura, y es una porción muy bella, pero ya cuando uno entra en ella y la va uno desglosando, desmenuzando y queriendo discernir, pues topamos que es uno de los pasajes más densos, así como hermoso, de los más densos que hay en el Nuevo Testamento, por todo lo que está incluyendo. Pablo está combinando exhortación a vivir de una forma práctica en unidad en la iglesia, y de ahí llega precisamente a la exaltación de Cristo Jesús, a este himno que es un himno cristológico, o mejor dicho, cristocéntrico. Dentro del Nuevo Testamento es el himno más profundo que hay, que habla precisamente de eso, la humillación y la exaltación del Señor Jesús, y este himno es conocido como el himno de la kenosis, himno de la kenosis, verso 5 al verso 11. Acuérdense que Pablo está escribiendo desde la prisión, y si algo podemos distinguir en toda la carta es que Pablo está lleno de gozo, está lleno de alegría, al grado tal que si nos vamos al capítulo 4, verso 4, hay una exaltación preciosísima que dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Filipenses 4, verso 4. Y entonces vamos a ver que en algún punto Pablo va a decir: ok, pero yo quiero que completen mi gozo. Algo que distingue a la iglesia de los filipenses es que realmente no es una iglesia que tenga desórdenes como la iglesia de Corinto, no es una iglesia que haya muchas cosas de que llamarles la atención, pero al final del día es una iglesia donde hay seres humanos, donde hay hombres y mujeres sujetos a pasiones y debilidades, y que si hay en la iglesia puede haber contienda,
puede haber soberbia, puede haber que hay quienes quieren o se creen superiores a unos que otros. Y entonces Pablo va a tratar con la sintomatología yéndose a lo profundo. ¿Cuál es la mente de Cristo? Y está increíble porque no trata los temas de forma superficial, sino que va a la raíz, directo a la raíz. Y él dice, ok, si hay soberbia, si hay egocentrismo, si hay orgullo, si hay contienda, es porque falta que esté la mente de Cristo en cada uno de ustedes. Y desde ahí comenzamos nosotros a sacar aplicaciones personales. Si yo tengo contienda con alguien más, si yo me creo superior a alguien más y ese creerme superior a alguien más no me deja desenvolverme y no me deja tener relaciones sanas en mi hogar, así en lo más chiquito, en mi hogar, en mi relación matrimonial, en mi relación de padre a hijo, de hijo a padre, si esas relaciones no están funcionando, yo creo que lo primero que tengo que preguntarme es, ¿estoy resolviendo mi vida diaria con la mente de Cristo o lo estoy resolviendo desde mi propia prudencia, desde el lugar donde yo me creo que estoy y que yo creo que soy? Y ya saben, al pie de la cruz el suelo está parejito y nadie es más que nadie. Necesito la mente de Cristo. Ok, comienza Filipenses capítulo 2, verso 1, dice, por tanto, y me voy a pausar tantito ahí, por tanto, el por tanto del versículo 1 del capítulo 2, básicamente está conectando, a este tipo de expresiones se les llama expresiones bisagra, porque ¿qué está haciendo? Está conectando lo que ya desarrolló Pablo en el capítulo 1 con lo que va a desarrollar en el capítulo 2. ¿Y cuál es la conexión? La conexión es, como les decía en un principio, si ya expuse toda la teoría, bueno, ¿ya la tienes? Sí. ¿Ya eres parte del cuerpo de Cristo? Sí. ¿Ya Dios está haciendo una obra en ti? Sí. ¿Ya se te concedió no nada más que creas, sino que padezcas por causa del nombre? Sí. Bueno, entonces ahora pongamos en práctica lo que ya sabemos y entonces vivamos de una manera que honre al Señor, ¿ok? Y entonces Pablo va a hacer una invitación de estar unánimes, firmes, en un mismo sentir, en una misma forma de ser frente a la oposición. Y para enfrentar a la oposición tenemos que dejarnos de contiendas, tenemos que dejarnos de envidias, tenemos que dejar de creernos superiores a los demás y tenemos que comenzar a servir a los demás, pero de forma práctica, ¿ok? Este pasaje en general nos va a mostrar o nos muestra que la vida en la iglesia, la unidad en la iglesia no se puede generar, no se va a generar con técnicas, con filosofías, no se puede generar con eso, sino que la unidad en la iglesia y el poder vivir de acuerdo a lo que Dios manda se puede reproducir únicamente cuando la mente de Cristo está en nosotros. Cuando nosotros abrazamos a Cristo, abrazamos su mente, su forma de pensar, su forma de resolver, su forma de vivir la vida. Es así como se va a conseguir la unidad de la iglesia, ¿ok? Bueno, entonces, para ir entrando al texto, ¿cuál es el tema central de lo que vamos a ver hoy? La mente de Cristo, como el fundamento, como el modelo de la unidad y la humildad en la iglesia de Cristo Jesús. ¿Ok? Comenzamos. Filipenses 2, verso 1 al 11 dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagas por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros.
haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Ok. Primero comienza Pablo en el verso 1 poniendo los fundamentos de la unidad. Básicamente Pablo va a usar 5 cláusulas o 5 condiciones a partir de una, digamos, una pregunta retórica o una exclamación retórica. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, para que entendamos qué está pensando o por qué es retórico esto, es, por tanto, si el agua está mojada, mójate. ¿Sí me explico? Si el fuego quema, quémate. O sea, Pablo no está poniendo en tela de juicio que haya consolación en Cristo, que haya consuelo de amor, que haya comunión del Espíritu, ya me metí el pie yo solo, que haya afecto entrañable o que haya alguna misericordia. No lo está poniendo en tela de juicio. Básicamente él tiene la certeza de que todo esto le hay en Cristo Jesús. Y entonces, ¿a qué se refiere con la consolación en Cristo? Pues esto significa el ánimo que da el haber recibido a Cristo Jesús. Y para todos y cada uno de nosotros debiera de ser suficiente saber que Dios me ama y que me ama de tal manera que dio a su único Hijo amado para que el día que yo crea en Él no me pierda, mas tenga vida eterna. Debiera de ser suficiente saber que en Cristo Jesús ya Dios perdonó todos mis delitos y pecados. En Cristo Jesús Dios me dio potestad de ser hecho hijo de Dios. En Cristo Jesús soy heredero de Dios, coheredero con Cristo Jesús. Y entonces, al estar unido a Cristo Jesús, tengo acceso al reino de los cielos. Y entonces ese debiera de ser suficiente consuelo para cualquier circunstancia que uno esté viviendo, ¿ok? Esto va más allá de títulos nobiliarios, va más allá de cualquier nombramiento, va más allá de cualquier cosa. Ya lo hemos platicado nosotros. No puede haber un llamado, un título y una forma de referirse a nosotros mayor que ser nombrados hijos de Dios. Y entonces me regreso a Juan capítulo 1 versículo 12, donde dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Ok? Entonces somos hijos de Dios. Ahora, pensando en que Pablo, el origen de Pablo es de un hebreo, de una persona que fue educada conforme a los fariseos, pues Pablo también tiene en mente títulos que tiene el Señor Jesús como el Consolador. Él tiene el título de que Él es el consuelo de Israel. Y entonces la nación de Israel en Cristo Jesús debiera de haber encontrado consuelo. No lo encontraron porque a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Pero todo aquel que le hemos recibido, sí hemos encontrado consuelo en Cristo Jesús. ¿Ok? Y entonces Pablo tiene en mente que los filipenses han encontrado un verdadero refugio, han encontrado no nada más refugio, sino la fuerza necesaria que se requiere para seguir adelante en la vida diaria en la persona de Cristo Jesús. Independientemente de las pruebas, ya lo explicó Pablo en el capítulo 1, las pruebas, lo que a mí me ha sucedido, no ha sucedido para mal, al contrario, el efecto que ha tenido todo lo que he vivido ha sido para bien, porque el evangelio ha sido predicado y aún las personas que estaban como temerosas, la mayoría han encontrado precisamente la fuerza necesaria
para seguir predicando el Evangelio. Y entonces en Cristo hay consuelo, y ese consuelo debe de impulsar a la unidad interna de la iglesia. ¿Qué no tiene en mente Dios? Dios no tiene en mente uniformidad, o sea, Dios no nos quiere uniformar y que todos vengamos el día domingo con suéter rojo, pantalón azul, playerita polo, con determinado escudo. No, Dios no quiere un uniforme donde nos veamos todos exactamente iguales. ¿Dónde Dios encuentra la uniformidad de la iglesia? Pues que todos estamos viviendo diferentes momentos, diferentes etapas de nuestra vida, todos estamos pasando por diferentes pruebas, por diferentes situaciones, por diferentes circunstancias, pero todos en Cristo Jesús encontramos el poder para seguir adelante, como el consuelo para seguir adelante. ¿Y eso qué hace? Nos unifica. ¿Ok? Somos uno en el Señor Jesucristo. Entonces, ¿hay consuelo en Cristo Jesús? Sí, amén. Sí hay consuelo en Cristo Jesús. Luego dice, consuelo de amor. Y acuérdense que Pablo es sobreenfático. Ya el consuelo en Cristo Jesús es consuelo de amor, porque es a través de Cristo Jesús que Dios muestra amor para con cada uno de nosotros. Pero lo que está pensando Pablo, o de lo que está hablando Pablo, es a ese alivio profundo que da el tener la seguridad de sabernos amados por Dios. ¿Ok? O sea, Cristo consuela, Cristo fortalece, sí, pero en Cristo veo que realmente Dios me ama. En Cristo veo que realmente Dios me protege, Dios me da seguridad. ¿Ok? El amor de parte de Dios no es teórico, no es una teoría abstracta en la que tenga uno que pensar y en la que tenga uno que hacerse un lavado de mente. No, no es teoría abstracta, es la realidad. Dios ya mostró su amor, Romanos capítulo 5, verso 8. Dios ya mostró su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo vino y murió por nosotros. Y entonces es un consuelo práctico, un consuelo palpable. Cuando estamos quebrantados, cuando estamos pasando por diferentes pruebas, yo creo que yo ya se los he dicho en otras enseñanzas, atrévete a decirle al Señor, consuélame. No me gusta lo que estoy viviendo, me está doliendo, no entiendo, no le encuentro ni el propósito, Señor. Pero no se trata de que yo le encuentre el propósito, porque los propósitos los da el Señor. Él es el Señor, Él es el Dios creador del universo, Él es el eterno, el todopoderoso, el sabio, el que sabe a dónde va a llevar las cosas. Pero en el ínter, tal vez yo no estoy tan cómodo. Pero en el ínter tal vez yo no entiendo, pero en el ínter tal vez yo creo que yo ya no soporto. Bueno, ten la confianza de acercarte confiadamente al trono de la gracia, al trono de Dios, para alcanzar misericordia y hallar oportuno socorro. ¿Qué es esto? Pues dile que estás incómodo. ¿Qué es esto? Pues dile que necesitas un apapacho, un abrazo, que necesitas tener la certeza de que Dios te ama, de que Dios está en control, de que tu vida no se ha salido de su soberanía y de que Él va a llevar las cosas a un puerto agradable. ¿Me doy a entender? Y entonces puede haber esa confianza con el Señor. El amor de Dios es sobrenatural. Y el amor de Dios, algo que hace el amor de Dios cuando está operando en cada uno de nosotros, es desarmar el egocentrismo, desarmar el egoísmo. Y el amor de Dios algo que hace es sanar las divisiones. ¿Y por qué sé que desarma y que sana? ¿Por qué sana las divisiones? Porque Dios, de todos los pueblos que existen en la tierra, en Cristo Jesús, ¿se acuerdan? Hizo un solo pueblo, donde la única forma de pertenecer al pueblo de Dios es creyendo en Cristo Jesús, es recibiendo a Cristo Jesús, donde entonces ya no hay judío, ya no hay gentil, ya no hay bárbaro, ya no hay siervo, ya no hay libre, sino donde todos somos
uno en Cristo Jesús. Y entonces ahí Dios sana las divisiones. ¿Y por qué desarma el egoísmo? Porque si Dios fue capaz de dar a su único Hijo amado por nosotros, pues a nosotros nos rompe el egocentrismo y podemos dar más allá de lo que normalmente damos o dejamos de dar. ¿Sí me doy a entender? O sea, Dios no está enfocado en sí mismo, el Señor Jesús no está enfocado en sí mismo, sino que dieron su vida por nosotros. Y entonces desarma por completo el egoísmo, sana las divisiones y nos capacita para que nosotros podamos ofrecer entre cada uno de nosotros consuelo de amor, consolarnos como hermanos en la fe. Ese consuelo de amor, ¿de dónde lo voy a tomar? Acuérdense que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza. Gálatas capítulo 5, versos 22 y versos 23. Y entonces, ¿qué necesito? Necesito ser lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo le hago para ser lleno del Espíritu Santo? Pues se lo pido a Dios. Lucas 11, verso 13, dice que si nosotros siendo malos tenemos buenas dádivas para con los nuestros, ¿cuánto más nuestro Padre dará el Espíritu a todo aquel que se lo pida? Si Pablo está diciendo, en Cristo Jesús hay consuelo de amor, y yo descubro que no soy una persona capaz de consolar a los demás, que no soy una persona que empatiza con el sufrimiento de los demás, que soy como una persona indiferente a los demás, pues yo tengo que acercarme con el Señor, reconocer mi forma de ser y pedirle al Señor que me llene de su Espíritu Santo para poder consolar a mis hermanos en la fe con este consuelo de amor, que es el amor ágape, es un amor sacrificial. Luego dice, si alguna comunión del Espíritu. Y aquí la palabra clave es comunión. En el original la palabra comunión es la palabra koinonía. Y la palabra koinonía habla de una participación mutua, de tener compañerismo, de que participemos exactamente de lo mismo. Bueno, nuestra participación mutua es, o el compartimiento mutuo es, a través de la persona del Espíritu Santo de Dios. Es en Él en quien encontramos esta comunión. ¿Y cuál es la comunión del Espíritu? ¿Qué hace el Espíritu Santo cuando camina con nosotros? Nos convence de pecado, de justicia y de juicio. ¿Y qué es convencernos de pecado? Convencernos de pecado es convencernos de que necesitamos a Cristo Jesús, convencernos de que Él es el único mediador entre Dios y el hombre, que es solo a través de Él que yo puedo tener acceso al Padre. Y entonces esa necesidad la tenemos todos, y en esa necesidad tenemos comunión, y esa necesidad nos lleva a tener coinonía en el Espíritu, porque no nada más nos convence de pecado, nos convence de justicia y de juicio. De justicia, que sí, es Jesús el que murió por nosotros, es Jesús el que resucitó al tercer día, es Jesús el que está sentado a la diestra del Padre, es Jesús el que vive eternamente para interceder por nosotros. Ahí tenemos comunión, sí, comunión en el Espíritu. Y luego dice, algún afecto entrañable. Y básicamente lo que está hablando es literalmente de fraternidad, de esa hermandad que surge desde las entrañas. Y desde las entrañas actualmente es lo que nosotros conocemos como del corazón. Acuérdense que en la cultura de aquella época, las emociones, los sentimientos, ellos los asociaban precisamente con las vísceras. Todo sucede en las vísceras, y sí, o sea, no nada más el corazón. Cuando uno siente como gachito, se mete el estómago, ¿no? Así como que, ay, y entonces todo eso está involucrado en las emociones, en los sentimientos, y entonces está hablando de un afecto que es profundo, de lo más profundo del corazón. Y entonces habla de un cariño tierno, de un cariño genuino, de un cariño visceral, que no es una cortesía superficial, no es ser como se dice actualmente, ¿no? Es que eres muy polite. Y entonces, como eres muy polite,
pones tu poker face en cualquier reunión y entonces fluyes con las personas. No, en Cristo Jesús no es así. En Cristo Jesús, cuando somos gobernados por el Espíritu Santo de Dios, tenemos por fruto el amor, y nuestra comunión se da con afecto, que es de lo más profundo. Y tal vez les ha pasado que llegan a ir a alguna conferencia donde vienen hermanos de diferentes estados de la República Mexicana o hasta de diferentes países del mundo, pero que son hermanos en la fe, y cuando nos encontramos con ellos es como si nos encontráramos con un primo que no hemos visto por mucho tiempo, pero que es muy cercano, pero que hay un afecto, que hay un sentimiento profundo hacia esas personas. ¿Cuánto más tiene que suceder en nosotros como iglesia, como comunidad, que nos reunimos cada 8 días en vivo, en presencial, o que nos reunimos cada 8 días también a través de nuestra reunión del miércoles, y que tenemos diferentes dinámicas? Esa comunión, ese afecto entrañable es precisamente fruto de ser llenos del Espíritu Santo, ¿ok? Y entonces Pablo lo que busca es como las mamás cuando tienen muchos hijos. Pablo está apelando a esa capacidad profunda de amarse y de llevarse bien entre los hijos de Dios, ¿ok? Y es algo que el Espíritu Santo de Dios lo despierta en el creyente. Y luego dice, además de afecto entrañable, alguna misericordia. Y esto de alguna misericordia es: haz como un recuento de qué has recibido de parte de Dios. Y según Tito capítulo 3 verso 5, Dios nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Que todos y cada uno de nosotros hemos recibido la misericordia de Dios, y gracias a la misericordia de Dios hemos sido hechos salvos, hemos sido hechos hijos de Dios. ¿Qué significa misericordia? Que este Dios, que es un juez justo, que declaró la paga del pecado es muerte, pasó por alto nuestros pecados y no nos está dando el justo pago a nuestro extravío. ¿Pagó el Señor Jesús por nosotros? Sí, amén. Pagó el Señor Jesús por nosotros, pero Dios ya no nos ve como delincuentes. Dios no nos champa en la cara nuestras fechorías, nuestros delitos y nuestros pecados. Dios extiende su misericordia para con nosotros. Y entonces la pregunta lógica sería: ¿alguno de ustedes disfruta de la misericordia de Dios? Yo sí. O sea, yo sé lo que me comí, yo sé dónde debiera de estar, y aquí estoy, vivito y coleando, y girito, y libre, etcétera. Es más, que pueda hilar, ya lo hemos platicado, que yo pueda hilar una conversación, es gracia, es misericordia de parte del Señor, porque no debería yo de tener ni siquiera esas capacidades. Y entonces lo que tiene en mente Pablo es: si has disfrutado de la misericordia de Dios, creo que lo lógico es que la hagas extensiva hacia los demás, porque somos muy buenos para recibir, pero no para dar. Somos muy buenos para recibir amor, recibir gracia, recibir atenciones, pero también somos muy buenos para juzgar con mano de hierro a los demás y ser exigentes y ser demandantes. Y no, yo creo que eso ni Dios lo perdonaría. Ya les he dicho, así me decía mi mamá: yo creo que lo que tú haces ni Dios te lo perdona. Si la hacía enojar, tengo que confesarlo, pero bueno, misericordia, ¿has recibido misericordia? Pues creo que tienes la capacidad de darla. Entonces dice, ok, ¿verdad que hemos recibido todo esto? Sí, Pablo, completa mi gozo. O sea, le falta algo al gozo de Pablo, y podríamos decir, pues claro, pues si está en la cárcel, está encadenado un soldado, está en la cárcel más oscura, más húmeda, fea, incómoda, pero es Pablo. A Pablo todo eso que acabo de enlistar no le importa. Lo único que le falta a Pablo para que su sonrisa sea de oreja a oreja desde el corazón es saber que en la iglesia de los filipenses hay comunión. Es saber que en la iglesia de los filipenses se liman las asperezas. Es saber que en la iglesia de los filipenses se desenvuelven como hijos de Dios. Completen mi gozo, sientan lo mismo, tengan todos el mismo amor. Fíjense cómo se repite la misma idea tantas veces en el mismo verso.
sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y es este Pablo, ya lo conocemos. Es este Pablo que constantemente dice, pues ubícate, bájate del ladrillo donde te subiste, te me estás mareando, ubícate. Pon atención a lo que el Señor ya hizo contigo, recíbelo, abrázalo y vive en consecuencia a la obra que ya se comenzó a hacer en ti, obra de la cual estamos persuadidos, convencidos por Dios de que esa obra Dios la comenzó y Dios mismo la va a perfeccionar, pero no nada más en ti, sino en todos y cada uno de tus hermanos. Entonces, llevemos la fiesta en paz, diría Pablo. Y entonces tengamos comunión unos con otros y dejemos de pelear y dejemos de competir. Acuérdense que él en el capítulo 1 explicó, muchos predican a Cristo, pero por envidia o por contienda. Pero dice Pablo, ¿a mí qué? ¿Eso a mí qué? Con que lo prediquen, con que el nombre de mi gran Dios y Salvador Cristo Jesús sea anunciado, con eso yo soy feliz. Pero Pablo no quiere que esa actitud contenciosa, envidiosa, jactanciosa, que es muy del hombre natural, contamine la iglesia y permea la iglesia. Y entonces por eso les dice, completen mi gozo. Completen mi gozo, sientan lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagas por contienda ni por vanagloria. ¿Cuál es la meta de reflexionar en lo que Dios ya hizo? La meta para Pablo es unidad en la iglesia. Pablo que busca unidad en la iglesia, Pablo no quiere que haya divisiones. Y entonces, completa mi gozo, no hagas nada por contienda, no hagas nada por vanagloria. Déjenme ponerlo en términos más de nosotros. Se ve naco y se ve chafa. Chale, es una chale situation, ¿no? O sea, te estoy diciendo que hay quien lo hace y me quiere a mí añadir aflicciones en mi cárcel y no lo consiguen, pero piensan que por hacerlo me van a añadir aflicciones. Y entonces como Pablo diciendo, ¿estás viendo que se ve mal? Ahora sí que estás viendo y no ves. Deja de hacerlo así, no lo hagas así, no tiene un buen final. No entra en la familia de Dios. Si ya tienes todo esto de parte de Dios, si lo estás viviendo, si lo estás disfrutando, si en eso te estás gozando, pues no entra. Vamos a sentir lo mismo, tengamos un mismo propósito espiritual. ¿Y cuál sería un mismo propósito espiritual? Pensándolo en nosotros, Semilla de Mostaza Ecatepec, pues Dios nos salvó, ¿para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Sería congruente que lo anunciemos si entre nosotros estamos compitiendo, si nos consideramos unos superiores a otros y lo hacemos así por contienda y por vanagloria? Pues es incongruente. Y entonces cuando se hace así y te toca ser parte de algo que está sucediendo así, dices, híjole, que no me identifiquen con esa persona. ¿Me explico? O sea, ay, hijo, mano, ay, no me siento junto de él o junto de ella o junto de ellos. ¿Me explico? Y entonces, no, así no, un mismo propósito, sintiendo una misma cosa, teniendo el mismo amor. ¿Por qué no le pedimos todos a Dios que nos llene de su Espíritu Santo y que produzca en nosotros el tan anunciado amor ágape que proviene de Dios? El tan versado amor ágape. Somos cristianos y han escuchado la palabra, tal vez todavía no la manejamos muy bien, su significado y sus diferencias con otras categorías de amor o con otras formas en las que en la Biblia se menciona el amor, pero sí hemos escuchado la palabra ágape y sabemos que ese amor es el amor que Dios tiene para con la humanidad. ¿Qué tengo que hacer? Pues lo que decimos cada mañana que nos saludamos, llévate a esa persona en tu mente y pídele durante la semana a Dios que lo llene de su Espíritu Santo o que la llene de su Espíritu Santo para que produzca en esa persona amor ágape. Pero así como lo estás pidiendo por alguien más, pídelo por ti mismo, lléname de tu Espíritu Santo para yo tener ese amor ágape hacia los demás, ese amor que es desinteresado, ¿ok? Y vivir en unanimidad, sintiendo una misma cosa. Y esto habla de unidad del alma, unidad del espíritu. ¿Y de dónde viene esa unidad? Todos estábamos condenados al infierno, todos,
todos. Y me podrán decir, ay, JJ, no me metas en tus cochinadas. No, no, cada quien en las suyas. Cada quien, ya lo hemos platicado, cada quien su currículum vitae, pero la Biblia es bien clara y dice, mira, naciste bajo condición de pecado. O sea, ni siquiera tienes que rebuscarle mucho. Naciste bajo condición de pecado y por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Bueno, no hay ni uno solo. No hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Todos se corrompieron, todos se volvieron inútiles. Eso dice la Biblia, no lo digo yo. Eso lo escribieron hace muchos años. Ajá. Pero ¿qué dice la gracia de Dios? La gracia de Dios dice, ajá, pero de tal manera nos amó Dios que dio a su unigénito amado para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora todos tenemos vida eterna. Y entonces, ¿qué debiéramos de sentir todos? Agradecimiento de parte de Dios. Y entonces, ¿qué dice Pablo? Yo ya no soy deudor a la carne, yo soy deudor a la gracia. Porque de gracia recibo, de gracia doy. ¿Me explico? Todo lo que tengo es un regalo preciosísimo dado por Dios. Y entonces ni lo puedo acaparar, ni me lo puedo quedar, por el contrario, lo puedo hacer extensivo hacia las demás personas. ¿Ok? Y entonces la verdadera unidad es interna, es profunda, ¿ok? Y no es una fachada externa. Dios no nos llama a fingir que soy algo que no soy. Dios pone delante de nosotros estas enseñanzas para que reconozcamos que no soy, en qué estoy fallando. Y ya Dios ha puesto delante de nosotros, primera de Juan, capítulo 1, verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Naturalmente no nos vamos a llevar bien entre todos nosotros, eso es natural. No vamos a sentir como la misma empatía, la misma química, la misma buena vibra, buena hondez entre todos nosotros, porque somos temperamentos diferentes, caracteres diferentes, venimos de lugares diferentes, nos gustan cosas diferentes. Ajá, yo no tengo que fingir que soy alguien que no soy, pero ¿qué si somos? Hijos de Dios. ¿De qué sí dependo? De que Dios me llene de su Espíritu Santo. ¿De qué sí dependo? De ver a los demás como el Señor me ve. ¿Y cómo pide Dios que vea a los demás? Como hijos suyos, como creación suya, como coherederos de la gracia venidera. ¿Me doy a entender? Y entonces en ese sentido puedo desenvolverme bajo la unidad del Espíritu. ¿Quiénes son los dos grandes enemigos para que podamos vivir en unidad y en armonía? Tanto la contienda como la vanagloria que aparecen en el versículo 3. Nada hagas por contienda, nada hagas por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Ok, ¿quiénes son los enemigos? Vanagloria. ¿Quiénes son los enemigos? Contienda. ¿Cuál es la medicina? Con humildad, estima a los demás como superiores a ti mismo. Esa es la medicina. ¿Que estás fallando en vivir de acuerdo a como Dios quiere que vivas? Pregúntate, ¿estoy estimando a los demás como superiores a mí mismo? Pongamos un ejemplo, en el matrimonio. Pedro le dice a las mujeres, mira, considera a tu esposo como tu Señor. Y Pablo también lo dice, mujer, sujétate a tu marido como si te sujetaras al Señor. Y entonces las mujeres dicen, no, pero es que no conoces a mi marido. Ajá, no lo conozco, yo no lo escogí, yo no te lo presenté, yo no te lo asigné. Ahora sí que cada quien. Pero el punto es, la Biblia dice, estímalo como superior a ti mismo. Normalmente los conflictos en el hogar es porque no nos estimamos el uno al otro como superiores. Y entonces queremos hacer valer nuestro punto. Y yo sí estoy bien. Y la pregunta es, ¿qué has ganado cuando has ganado la discusión? Nada. Porque todo se queda incómodo, porque todo se queda roto y sí, se te da la razón o se nos da la razón. Ah, sí, tienes la razón, sí, ya ganaste, órale, bien, órale. Eres non plus ultra, eres el chicles bomba de la casa, órale, está bien. Ajá, y luego se está comiendo con la cara larga y luego y ni siquiera se puede sentar a ver la película
y se va uno a dormir mal y de malas, y van pasando los días y sigue como esa competencia. ¿Qué es una contienda? Una competencia. Pero sí me jacto de que no, pero yo tengo la razón. Aférrate a tu razón, ¿ok? Diría mi abuelita, saben que me gusta citar a mi abuelita y sus dichos. Dice, calzonudo este. O no decían así, o nada más mi abuelita era la de esos modos. O sea, bájale 2 rayitas, ¿sí me explico? Y considera al otro superior. ¿Qué sucede cuando consideramos a alguien nuestro superior? Aunque su punto de vista esté errado, lo recibimos con mansedumbre y con humildad. ¿Y cómo te lo demuestro? Bien fácil. ¿Qué haces en tu trabajo? Ya voy a raspar a mis jefes. Tenemos jefes muchas veces que son bien cabeza dura, que son intransigentes. No es una forma de definir a esas personas, que son intransigentes y que están diciendo las cosas se van a hacer así. ¿Y por qué? Porque soy el jefe. Y dice uno, no, pero la metodología no es por ahí, no va a haber un buen resultado, lo vamos a tener que hacer 2 o 3 veces. Pero no les alegamos, no discutimos. Sí, señor. Y ahí va y uno lo hace. Y luego ya rectifican, te dije que no era así. No me dijo, pero bueno, ¿cómo quiere que lo hagamos? Pues de esta manera, era más rápido y era la primera vez. Y va uno y lo hace. Y trata uno de llevar ¿qué? La fiesta en paz. ¿Ok? Pues así debe de ser en el hogar, en Cristo Jesús. Somos llamados a considerar con humildad. Con humildad, ahí cuesta trabajo. Con humildad. ¿Cómo con humildad? Con humildad habla de piensa de ti mismo con cordura. ¿Y se acuerdan cómo comencé platicándoles que trato de discernir la palabra de Dios? Entendiendo que soy una hormiga queriendo entender la mente que creó el universo. Con humildad, si somos bíblicos, muy bíblicos, con humildad dice, ¿te acuerdas de qué formó Dios al hombre? Sí, del polvo de la tierra. ¿Y entonces qué eres? Polvo. Y la Biblia dice, eres un soplo que va y no vuelve. Y entonces con humildad es, ubícate. No eres superior a nadie. En algunas cosas tendrás más habilidades, sí. Para otras cosas tendrás más capacidades, sí. Tal vez tienes eso, puedes discernir, puedes pensar más rápido, eres más rápido de acción, sí. Pero siempre hay alguien que lo hace más y lo hace mejor. Y siempre hay alguien que lo hace menos y lo hace peor. ¿Me explico? Pero con humildad es, ubícate, vuelvo al pie de la cruz, el piso está parejo. Con humildad, estima a los demás como superiores a sí mismo. ¿Y de quién proviene esto? Pues el Señor Jesús, siendo Dios, no vino a que le sirviéramos, sino vino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. ¿Quién está escribiendo esto? Saulo de Tarso. Y más adelante en esta carta, Saulo va a decir, si se trata de jactarse, yo tengo de qué jactarme. O sea, estudié en la mejor escuela de mi época, con el mejor maestro de mi época. Tengo cosas que otros no tienen. Yo soy fariseo de fariseos. Soy hebreo, conozco perfecto mi árbol genealógico, al grado tal que dice, soy de la tribu de Benjamín. Pero si eso fuera poco, también tiene la ciudadanía romana. Pero si esa fuera poco, el vato era un erudito, Pablo era un erudito. Cualquier materia que le pusieras por delante, él la desarrollaba. ¿Y qué dice? Todo eso lo tengo por basura. De hecho, usa una maledicencia para decir que lo tiene por basura. O sea, para mí todo eso es excremento, lo tiro. ¿Por qué? Porque yo solo quiero una cosa, agarrar a Cristo Jesús, ser hallado en Cristo Jesús, tener comunión con Cristo Jesús, servir a Cristo Jesús. Y en el capítulo 1 ya nos lo dijo. O sea, para mí no hay nada mejor que estar con Cristo Jesús. Y tanto mi vida como mi muerte tienen un solo propósito, glorificar a Cristo Jesús. Y entonces con humildad puedo estimar a los demás como superiores a mí mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Y qué es esto?
Cuando me ubico y entonces le rindo mi vida al Señor y me veo con humildad, enfoco mi vida ¿en qué? En servir a los demás. ¿Por qué Pablo dice que él estaba puesto en estrecho? Porque él decía, para mí partir es mejor, morirme ya es mejor, porque no hay nada mejor que estar con Cristo Jesús. Pero él dice, estoy en estrecho. ¿Por qué, Pablo? Porque si me quedo, soy efectivo en la obra del Señor, sigo predicando el Evangelio, le sigo sirviendo a la iglesia de Cristo Jesús. ¿Qué es lo que pone en estrecho la vida de Pablo? El servicio a la iglesia que es del Señor Jesucristo. ¿A qué está invitando Pablo a la iglesia? A que bájate de tu nube, aterriza, deja de ser vanaglorioso, deja de ser contencioso, estima a los demás como tus superiores y enfócate en servir. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros, que es lo que también platicábamos la semana pasada. Deja de ver tu ombligo y deja de considerarte el centro del universo. Cuando vemos a los demás, sí, todos tenemos problemas, sí, todos pasamos por enfermedades, por crisis económicas, por crisis familiares, etcétera, etcétera, y hay un largo etcétera. Ok, de ese largo etcétera, tenemos que distinguir qué cosas fueron ocasionadas por mi soberbia, por mi forma de ser, y lo que fue ocasionado por mi forma de ser, pues tengo que arrepentirme y pedirle a Dios que me ayude a corregir lo que yo eché a perder. Pero todo lo demás que viene, como ese set de pruebas, esas bendiciones, ese privilegio que se nos concedió, se dejan de ver tan grandes y tan magníficas cuando enfoco mi vida a servir a alguien más. Porque le estoy dando propósito a mi vida, porque puedo consolar con el consuelo que estoy consolando, con el que he sido consolado yo, perdón. Puedo servir con el amor que he recibido, puedo imitar a Cristo Jesús. Verso 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El modelo supremo, la meta. ¿Cuál es la meta? Haya pues en vosotros este sentir. ¿A qué se refiere? Pues que en nosotros sea formada la misma mente de Cristo Jesús, los mismos principios, los mismos valores, las mismas motivaciones. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Dice Pablo, mira, no nada más se trata de que lo admires, no nada más se trata de que lo tengas por un buen maestro, no nada más se trata de eso, sino que tú elige activamente, intencionalmente, tener la mente de Cristo Jesús. Y sí, uno elige imitarlo a Él o dejarse llevar por sus emociones. Uno elige amar como Él ama o dejarse llevar por sus vísceras. ¿Me explico? Por eso dice Pablo, haya pues en vosotros, ahora te toca a ti, tú escoges, o lo imitas a Él o te sigues dejando llevar y gobernar por tus emociones. Y entonces no solo es admirarle, sino decidir ser como Él. Siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Ok, el Señor Jesús es preexistente. ¿Qué quiere decir eso? Que Él es antes de la creación. De hecho, Él creó el universo junto con Dios Padre, junto con Dios Espíritu Santo. Ellos crearon el Espíritu Santo. ¿En qué forma existía el Señor Jesús? Existía en la forma de Dios. Si ustedes lo vieran en un diagrama, la palabra sería morfe, que es de las palabras originales del griego, morfe, y morfe es igual a esencia real y permanente. A eso se refiere. La esencia real y permanente del Señor Jesucristo es la esencia de Dios. Él es Dios. Bueno, Él no estimó el ser igual a Dios como un tesoro al cual Él se tuviera que aferrar. No, Él no se aferra egoístamente a nada, por el contrario, Él mismo se opone directamente a esa vanagloria que aparece en el versículo 3, nada hagas por contienda, nada hagas por vanagloria, y entonces Él mismo suelta esa forma. Y es como decir,
yo sé que el saco que traigo puesto me configura como Dios. Yo no me voy a presentar delante de ti como Dios, voy a tener empatía contigo, voy a dejar mi traje de Dios, decido yo colgarlo, ponerlo ahí y vestirme de hombre para ponerme exactamente en tu lugar, para calzarme el mismo calzado que tú usas, para vestir la ropa que tú vistes, para pasar por el mismo camino que tú pasas, ¿ok? Sino que se despojó a sí mismo tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Esto del verso 7 es el despojamiento, y a esto del despojamiento es lo que se le conoce como la kenosis. La kenosis es la encarnación de Dios. Si hay alguien empático, primordialmente es el Señor Jesús. Porque si hay alguien que se despoja y que toma forma, que deja de ser para hacer otra cosa, es el Señor Jesús. Porque no es que haya dejado de ser Dios, ni es que haya perdido ninguno de sus atributos, sino que Él se despojó, dicho de alguna manera, para velar su gloria, limitar voluntariamente el uso de sus capacidades como Dios para experimentar plenamente la humanidad, la realidad humana. ¿Y cómo sabemos que la experimentó plenamente? Nació de un parto natural, estuvo en un pesebre, fue un bebé único y delicado a los ojos de María, fue un bebé amamantado a los pechos de María, que creció, que le tuvieron que cambiar de pañal, que lo tuvieron que bañar, fue un jovencito sujeto a la autoridad de sus papás. ¿Sí me explico? Sufrió plenamente, o mejor dicho, vivió plenamente la humanidad. Los comentaristas a esto le llaman como la máxima empatía cósmica. Al pastor Alex Aguad estos términos le quedan increíbles, a mí me quedó como hueco. Pero es eso, la máxima empatía cósmica. ¿Y a qué se refiere con la máxima empatía cósmica? Es que nadie puede ser más empático de lo que ya fue el Señor Jesús, porque nadie se ha despojado de sí mismo para ser alguien más. Nos cuesta trabajo, peleamos, luchamos, y él sí se despojó, ¿ok? Dios se puso en el lugar del hombre. Verso 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente y obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Lo que hace el Señor Jesús, ahora sí que lo hace grande en gran medida. Si ustedes le preguntaran al Señor Jesús, oye, ¿hasta qué grado tendría yo que ser obediente? ¿Hasta qué grado tendría que ser manso? ¿Hasta qué grado tendría yo que estimar a los demás como superiores a mí mismo? Y te dice, pues yo lo hice hasta la muerte y muerte de cruz. Tú dime, en el trayecto, ¿hasta qué grado? ¿Sí me explico? De repente cuando uno habla de servicio en la iglesia, por ahí hay una palabrita que hace así como, ay, o sea, si hay que ser servicial, dicen algunos, pero no hay que ser servil, hay que poner límites, ¿ok? ¿Ok? Pon tus límites de acuerdo a Filipenses capítulo 2, versículo 8. Dime cuál es el límite y dime si en los términos y en la mente de Dios entra esa palabreja, servil. Pues no, porque uno está decidiendo voluntariamente imitar a Cristo Jesús, que la forma de pensar de Cristo Jesús, la forma de ser, la forma de resolver la vida sea siendo obediente a Dios hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, habla de un despojo total y absoluto del yo para servir a los demás. La vida en Cristo no es cómoda. No es cómoda, la vida en Cristo es retadora, el Señor Jesús es muy retador, pero si algo me gusta de mi iglesia, de Semilla de Mostaza Ecatepec, México, Santa Mónica, etcétera, es que no venimos a adorar píldoras.
Y es que no venimos a decir, ¿qué crees? La vida va a ser color de rosa. Y a partir de hoy todo va a ser diferente. Y a partir de hoy todas tus dolencias van a desaparecer. Y a partir de hoy vas a prosperar económicamente. No. Desde el fin de la semana pasada les dije, extiendan sus manos y recibe la bendición, hermano. Hasta nos reíamos muchísimo. Porque el regalo que trajo Dios para nosotros es lo que se nos concedió. No nada más creer, sino sufrir por causa de Él. ¿Me explico? Y ahora está diciendo, ajá, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Una muerte vergonzosa, una muerte infame, una muerte infringida por el Imperio Romano. El Señor Jesús, siendo Dios, estimó las necesidades humanas. ¿Cuál es la necesidad humana más grande? La necesidad de reconciliación con Dios. Le estimó las necesidades humanas como superiores a su propia comodidad y gloria. Y dirían por ahí, échate ese trompo a la uña. O sea, Él estimó superior la reconciliación del hombre con Dios. ¿Qué somos? Y no es el juego de como de los dos borrachitos, no de ¿y tú y yo qué somos? No. O sea, ¿qué somos? Fuimos creados del polvo. Y nuestra necesidad es que se nos reconcilie con Dios porque nos extraviamos, porque hemos sido rebeldes, hemos sido contradictores, hemos sido egocéntricos, hemos sido orgullosos, hemos sido testarudos, hemos sido irritantes y un largo etcétera. Ajá, y el Señor Jesús dice, sí, tu necesidad es que te reconcilies con el Señor, que conozcas a Dios Padre, y eso lo pongo por encima de mi propia comodidad y gloria, porque ¿quién de nosotros puede describir lo que es ser Dios? Lo que es estar sentado sobre la eternidad e ir de la eternidad a la eternidad, lo que es ser vestido de gloria, que no depende de nada ni de nadie, nadie de nosotros lo puede describir, solo el Señor Jesús. Pero el Señor Jesús dijo, sí, pero eso aquí se queda y yo voy y me humillo por ti hasta la muerte y muerte de cruz. No rompe eso la contienda, no rompe eso la vanagloria, no rompe eso el egocentrismo, el orgullo y la soberbia. No, eso nos tendría que llevar como iglesia a vivir en unidad. Ahora me encanta Dios porque las matemáticas de Dios son increíbles. Dice Proverbios, al soberbio Dios lo rechaza, pero al humilde Dios lo exalta. Y entonces, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. O sea, Él ya era, Él ya es Jesús. El que es, el que fue y el que vendrá. Él ya era, pero Él se humilla. Y entonces el Padre le toma ajá y lo exalta. Y lo exalta hasta lo sumo. Y le da un nombre que es sobre todo un nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En términos de Cristo Jesús, Juan 14:6, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, y nadie llega al Padre si no es por Cristo Jesús. Si tú batallas con la religión tradicional y con el cristianismo, entre que o estoy acá o estoy allá, y como que comparto ideas de los dos, solo contrasta esto. De todo ese árbol de Navidad, dicho de alguna manera, de todos esos ídolos y personajes a los que muchas veces les hemos pedido, en los que muchas veces hemos confiado, ¿quién de ellos no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse? ¿Quién de ellos se despojó a sí mismo y tomó la forma de siervo? ¿Quién de ellos se humilló de la manera en la que se humilló el Señor Jesús, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz? ¿Y a quién de ellos Dios le exaltó hasta lo sumo, dándole un nombre que es sobre todo nombre? Ni a María, ni a María. María, cuando el Señor Jesús está en la cruz, lo reconoce como el Señor. Y el Señor Jesús, marcando las diferencias, le dice: María, he ahí tu hijo. Y a cuál le dice: he ahí tu madre. O sea, está dejando cuidado a su mamá, está pidiéndole a su discípulo que la cuide, pero él está en su lugar de gloria, honra y excelencia. Él es el Señor. Nadie llega al Padre si no es por Él.
¿Me explico? O sea, no podemos poner nuestra confianza en nada ni en nadie más. Es un absurdo. ¿Me explico? La obra es de Cristo Jesús. Ahora, es increíble cómo el camino de humillación voluntaria nunca termina en derrota. Y eso es contrario a la mentalidad de este mundo y a la mentalidad de aquella época. Acuérdense que estamos en un lugar donde imperaba el pensamiento grecorromano. En el pensamiento grecorromano no se podían poner las personas al servicio de los demás, porque eso hablaba de inferioridad. Y acuérdense que ellos se creían dioses o semidioses, si me explico, de acuerdo a sus mitologías. Y entonces ponerme al servicio de los demás era ponerme como inferior a los demás, y eso no cabía en su mente. Y entonces aquí Pablo lo que les está explicando es totalmente al revés. ¿Qué crees? ¿Que ahora vas a estimar a los demás como superiores a ti mismo? ¿Qué crees? ¿Que ahora vas a dar tu vida para servir a los demás? ¿Qué crees? Que vas a ser de fácil trato. Y eso es totalmente diferente a lo de aquella época y aún a lo de esta época. Yo le he contestado a personas: mande usted, estoy para servirte. Y en vez de pedirme el favor que me iban a pedir, se quedan como congelados. Y me dicen: no, 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 no. Tú y yo somos iguales. Tú no te tienes que poner por debajo. Y me dan toda una cátedra de coaching y ese rollo. Y es así de: ay, es más fácil que me pidas el paro y ya, hombre. O sea, tan sencillo como decirme: pásame las tortillas, ¿no? Por poner un ejemplo. Pero no toda una cátedra de no, 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 no. No puedes usar esas palabras en la actualidad. No le puedes decir a nadie mande usted, porque lo pones por encima de ti. Pues es lo que estoy haciendo. Es lo que me pide la Biblia. Que lo considere mi superior, que le sirva de mi propia voluntad, que yo tome esa decisión. ¿Ok? La humillación, dice el pastor Skip Hayzig, dice: la humillación personal por amor a los demás sigue el mismo camino que recorrió el Señor Jesús. 1, despojamiento. 2, servicio. 3, cruz. Y el final, exaltación y gloria. Ahora, siendo sinceros, ¿quién de nosotros quiere exaltación y gloria? No, porque me pierdo. Yo no necesito subirme en un ladrillo para marearme. Yo con que me suba en una tortilla, bueno. El otro día iban mis hijos, mi hijo mayor está fascinado con el fútbol y tiene cierto talento. No es el mejor, pero tiene cierto talento, le entiende. Y entonces dijo algo así como que soy el supercampeón, una cosa así. Y entonces mi hijo chiquito, así chiquito, de 5 años, volteó y le dijo: ay, cálmate, supercampeón. O sea, bájale o bájate de ahí, ¿me explico? Y entonces, no queremos exaltación y gloria. No puede haber mayor exaltación, ya lo hemos platicado, que ser llamado hijo de Dios. No puede haber mayor gloria que alguien diga: ¿qué crees? En tus ojos vi a Jesús. Que alguien diga: cuando tú me diste la mano, me la dio Jesús. Que alguien diga: cuando me abrazaste, así apretado, rico, sabroso, fue el Señor Jesús. No puede haber mayor gloria que eso. Que el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús sea exaltado hasta lo sumo, y que entonces terminen doblando su rodilla y diciendo: yo quiero al Dios que movió el corazón de esta persona. Yo quiero a ese Señor operando en mi corazón. Déjenme ir a algunas aplicaciones. Comencé con la palabra empatía. Pues veamos la empatía como ese puente que nos lleva a la comunión. O sea, me pongo en los zapatos de los demás, y se puede porque hemos pasado por diferentes etapas en la vida. Entonces nada más piensa en tus etapas incómodas y puedes ser empático con los demás. Nada más piensa en esos momentos donde te habías extraviado y puedes ser empático con los demás. Entonces la empatía es el puente, la comunión es el destino. Es ahí donde queremos estar. Tener comunión unos con otros, tener en común el amor de Cristo Jesús. Y la mente de Cristo es el camino. O sea, mientras cruzo por el puente de la empatía, mientras llego a tener comunión con los demás, ¿qué quiero? La mente de Cristo. ¿En dónde quiero andar? Donde Cristo anduvo. ¿Qué pisadas quiero seguir? Las pisadas de Cristo Jesús. En la vida comunitaria, en Semilla de Mostaza,
Tratamos de enseñar que no somos un club social, sino más bien tratamos de enseñar que hemos sido llamados a servirnos unos a otros, hemos sido llamados a amarnos, a exhortarnos, a animarnos al amor y a las buenas obras. Y entonces la pregunta es, ¿estoy dispuesto a considerar, a estimar a los demás como mis superiores? No me contesten en voz alta, que me voy a decepcionar. Si la respuesta es no, o algunas veces sí, algunas veces no, vuelvo. Platícalo con Dios, trátalo con Dios, ¿ok? ¿Miro primero por los demás o miro primero por lo mío? ¿Saben dónde nos damos cuenta que ya es un tiempo que no hacemos? Cuando hacemos taquizas. Cuando soy el primero que ataca el guisado que se ve sabroso, ahí es donde se nota por quién estoy viendo. ¿Me explico? Ahí se ve. ¿Saben dónde se ve? Ahora se van a ir las chicas de retiro. ¡Hijo, mano! Son tremendas. Porque les abren la puerta del auditorio y bueno, hermanas, y avientan la bolsa y el suéter y de repente en lo que empieza la conferencia, pues nos dijeron que no apartáramos. Pues no estoy apartando, fue al baño, ni ha llegado, pero fue al baño y ya. Ahí se ve todo. Y se ríen, pues se conocen. Ok, estoy dispuesto a despojarme de mis derechos, de mis preferencias, de mi orgullo por el bien del cuerpo de Cristo. Y esa es una pregunta medular. Por el bien del cuerpo de Cristo, mis derechos, mis preferencias, mi orgullo. ¿Ok? ¿En dónde quiero que pongan su esperanza? Si notan al final del pasaje de lo que acabamos de leer, no nos deja en la humillación. Nos asegura que el camino de la cruz, el camino de la obediencia, es el camino de la gloria, de la honra de Dios. Y entonces cuando la iglesia camina con la mente de Cristo, el gozo se completa. Porque está diciendo eso Pablo, completa mi gozo, andemos en Cristo Jesús. Y no nada más se completa, la unidad se fortalece y nuestro Dios y nuestro Padre es glorificado. ¿Les parece si oramos? Hermosísimo Padre, gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad, gracias porque sí, en Cristo Jesús lo tenemos todo. Tenemos amor, tenemos consuelo, tenemos fortaleza, lo tenemos todo. En Cristo Jesús estamos más que completos. Es más, deberíamos de estar como Pablo, hasta listos para partir, teniendo la certeza de que no hay nada mejor que estar delante de ti, Señor Jesús. Pero de ti, papá, es el dar la vida, como el tomar la vida, de ti son los tiempos y las sazones, y en lo que nos permite es vivir en este mundo y transitar por este planeta. Te rogamos que nos llenes de tu Espíritu Santo. Te rogamos que como iglesia, mi Señor, formes la mente de Cristo en cada uno de nosotros, renueves nuestra forma de pensar y nos enseñes, mi Señor, primero que nada a amarte a ti de todo nuestro corazón, de toda nuestra mente, de toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, que nos enseñes a amarnos los unos a los otros, como tú, Señor Jesús, nos amaste, y eso, que podamos estimar con humildad, con mansedumbre, con temor de tu nombre, que podamos estimar a los demás como superiores a nosotros mismos, Padre. Haz tu obra, te lo ruego, en el nombre de Jesús, amén. Nos ponemos de pie para terminar adorando a nuestro Señor.